Estudiantes, unidad 2, células, recuerden, es el nombre de la unidad, guía número 14. Los medios de contacto, el WhatsApp, que el número cambió desde la semana pasada, y el correo electrónico, que es el mismo. Lo que siempre deben copiar en sus cuadernos, que es desde el objetivo hacia abajo. Lo único que va cambiando es el indicador, identificar el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática es un organelo de la célula eucarionte y procarionte. Habilidad, procesar y analizar la evidencia, la clase número 7. En la página 73 de su texto del estudiante sale esta imagen que habla un poco de la membrana plasmática y su función. Nosotros ya habíamos visto que una de las funciones de la membrana plasmática es controlar lo que entra y lo que sale de la célula. Y cuando hablamos de membrana plasmática nos referimos a esto, todo lo que envuelve la célula, esa capa o ese como cascarón que hacíamos la analogía con el huevo, que envuelve a la célula, que controla lo que entra y lo que sale, desde intracelular, interior de la célula, a lo extracelular, que es por fuera de la célula. En esta membrana plasmática hay una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir bicapa lipídica? Que son dos capas, como sale acá, una arriba y una abajo. Interior de la célula, exterior de la célula. Por eso sale esta imagen. Esa bicapa lipídica está formada por los fosfolípidos, que son estos, que están compuestos por fósforos, o fósforo, que es un elemento de la tabla periódica, y lípidos. Recuerden que los lípidos siempre dijimos que eran tipos de grasas. Una característica de los fosfolípidos es que las cabezas, que es la parte de acá, son hidrófilas. ¿Qué quiere decir hidrófilas? Que son permeables al agua, o sea, reciben agua. Y también que tienen colas, que son esta parte de abajo, o esa parte de abajo, hidrófobas. ¿Qué quiere decir eso? Que no les gusta el agua, en palabras simples. O sea, en la parte de arriba de la cabeza les gusta el agua y en la parte de abajo no les gusta el agua. Porque es importante saber eso, porque la membrana plasmática, que está hecha de estos fosfolípidos, tiene la capacidad de ser permeable o impermeable. O sea, deja pasar el agua y a veces no deja pasar el agua dependiendo de qué sustancia es la que esté tratando de ingresar o de salir. Y como sale acá, también hay algunas proteínas que son estas sustancias que ayudan al ingreso de sustancias o a que salgan ciertas sustancias. Acá dice, por ejemplo, proteína canal, que como dice en esa imagen, se genera un canal en el centro que deja pasar sustancias de mayor o menor tamaño. También habla del colesterol, que son esas pequeñas moléculas de color verde, que el colesterol sirve para mantener la célula, darle más fluidez y también favorece la impermeabilidad. Impermeable, recuerden que tiene que ver con hidrófoba. Y esta proteína también que deja pasar ciertas sustancias. Siempre hay proteínas de distinto tamaño, como sale acá. En la página 74 de su libro comienza a hablar del intercambio o los mecanismos de intercambio que hay dentro de la membrana plasmática. El primero es la difusión simple. Dice transporte sin gasto energético, que quiere decir que no necesita energía. Recuerden que el organelo que producía energía en la célula era la mitocondria a través del ATP, que eso lo hablamos muchas veces. ¿Qué es lo que hace esto? Transporta moléculas pequeñas desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Como en este caso acá hay muchas y las va trasladando acá donde hay menos, hasta tener como un cierto equilibrio entre las sustancias. A eso se le dice gradiente de concentración, para que estén equilibradas. Donde hay menos, para que estén equilibradas. Hace el ejemplo acá de la difusión en el caso del té. ¿Por qué hace este ejemplo? Porque la bolsa de té sería un soluto y el agua un solvente. Por lo tanto, se disuelve una en la otra, como que se mezclan las dos sustancias. En el caso del perfume es lo mismo. Si yo destapo el perfume o presiono para que salga el atomizador, el olor del perfume se va a sentir ese perfume en el aire, se va a mezclar con el oxígeno, por eso se va a difundir. Algo similar ocurre con la membrana plasmática, que es esto, que controla el medio extracelular, o sea, lo que está afuera, con el intracelular, que es lo que está adentro. Para comprenderlo mejor, esta imagen muestra ese gradiente de concentración. Esto es visto
de muy cerca, de más lejos y de mucho más lejos. Si se fijan acá, por ejemplo, en el segundo cuadro no hay nada acá, ninguna molécula, ningún átomo, y se va completando. O sea, de donde hay más hacia donde hay menos. Acá es lo mismo. Desde donde no hay nada acá, comienza a difundirse por todos lados para tener cierto equilibrio entre las moléculas que entran y las que salen. Esta otra imagen que también ayuda a comprender eso, el gradiente de concentración, desde donde hay más a donde hay menos para generar cierto equilibrio. En este caso, esto que está en el centro sería la membrana plasmática con los fosfolípidos. En la página 75 de su libro habla de otros conceptos que es la difusión facilitada. Ya vimos la difusión simple, que era esta. Generalmente en esta difusión simple se transportan moléculas pequeñas. Por ejemplo, el oxígeno o los gases, que es lo necesario, y no utiliza gasto energético. En el caso de la difusión facilitada, que es esta, y la próxima que vamos a ver, que el transporte activo sí necesita gasto energético, por lo tanto aquí sí necesitamos energía, como sale ahí una E de energía. La difusión facilitada dice que cuando sustancias de mayor tamaño o iones recuerden que son átomos que tienen carga o positiva o negativa, que no están en estado neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen o más protones o más electrones, traspasan la membrana mediante proteínas que están incrustadas en la bicapa a favor del gradiente de concentración. Por lo tanto, recuerden que acá se necesita una proteína, que son estas que están en el centro, que se llaman proteínas de carrier o de transporte, para que puedan hacer que esas moléculas que están acá, que son más grandes que la difusión simple, que es la que vimos anterior, estas son más grandes, puedan pasar hacia el interior o el exterior de la célula. A eso se refiere la difusión facilitada. En el transporte activo, que es el caso de acá, dice traspaso de sustancia a través de la membrana con la ayuda de proteínas transportadoras o bombas en contra del gradiente de concentración, es decir, desde donde estén menos concentradas, en este caso están menos concentradas, hacia donde están más concentradas, o sea, para que se junten más acá dentro de la célula. Con esta imagen es un poco más fácil de comprender. La difusión simple, que es esta, sustancia mucho más pequeña, no necesita gasto energético. Aquí están los fosfolípidos, la bicapa, como les dije, una de arriba y una de abajo. Difusión simple, las sustancias más pequeñas se van transportando desde el interior o el exterior de la célula. La difusión facilitada con la proteína de canal, que es la que sale acá, que sustancias un poco más grandes se van transportando. Y el transporte activo, que sale acá, que las traslada desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Que es como sale esta imagen acá. Donde hay menos, las tira donde hay más. Esa es la diferencia entre cada una. Y esta, pero mayoritariamente este transporte activo es el que necesita ATP. ATP significa adenosín trifosfato, que lo produce el organelo, que es la mitocondria, que produce la energía. La actividad muy simple, copiar en el cuaderno. 3 simples preguntas. La primera, ¿cuál es la función de la membrana plasmática? Lo hemos dicho en varias clases. ¿Qué es la difusión? ¿Qué se entiende por difusión? Es la mezcla de algo con otro, un soluto y un solvente, como les dije anterior en el video. Y explicar brevemente la función de la difusión simple, la difusión facilitada y el transporte activo, como lo vimos anteriormente. La difusión simple, recuerden que aquí habla del gradiente de concentración que transporta o hace que pasen sustancias más pequeñas como el oxígeno y genera cierto equilibrio entre lo que está en el interior y el exterior de la célula. La difusión facilitada, que es esta que está acá, que necesita proteínas de canal para que puedan hacer que pasen sustancias un poco más grandes, que necesita energía. El transporte activo, que también necesita un carrier, como les dije, que es una proteína que las transporta. Esas proteínas no se mueven, están en la membrana plasmática, pero hacen que se transporten ciertas sustancias. Y recuerden que la diferencia entre la difusión facilitada y el transporte activo es que el transporte activo transporta esas moléculas o sustancias donde hay menos a donde hay más. Y necesita energía, o sea, ATP. Eso es todo, estudiantes. Espero que nos veamos en clases. Saludos, cuídense mucho.